Capítulo 6. La universidad. La conciencia con respecto a los otros cree vivir un continuo. Cada familia de experiencias deja su propio trazo, y en él no se admiten discontinuidades. Somos muchas mentes en una y cuando volvemos a ver a un amigo o a un familiar, después de un largo intervalo, juntamos los pedazos de las memorias referentes y los unimos. Por eso, decimos cosas como «no ha pasado el tiempo» o «parece que fue ayer». Lo mismo sucede con nuestra percepción. El pegamento de la realidad fusiona imágenes, una detrás de la otra, dándonos la sensación de continuidad. Así le sucedió a José cuando regresé a México. Me llevó a sus diversiones y sufrió al darse cuenta que yo las consideraba absurdas y superficiales. Me habían sucedido demasiadas experiencias como para ser el mismo que él conocía. Sus amigos visitaban casas misteriosas de la Ciudad de México y asustaban a la gente gritándole en las calles. Mientras tanto, Lisette se había ido a Guadalajara con sus padres y mi familia se preparaba a regresar a la casa nueva, que Toba había remodelado. El panorama era sombrío. A Jerry, Toba, lo trataba como a un animal y en las noches oía a mi padre exigiéndole a Toba sexo, a lo que ella se negaba. Había nacido un hijo de ambos, Ari, el cual era una hermosura. Petra había desaparecido y el único que parecía contento era Natán, quien se había convertido en el favorito de Toba. Ingresé en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y allí me encontré a Bernardo, a Silvia y a un maestro extraordinario, don Juan de Oyarzábal. Era refugiado español y se decía que al huir de España al mando de una corbeta había bombardeado un puerto franquista. Hablaba esperanto y sus análisis acerca de la física relativista eran memorables. Su persona, alta, vigorosa y totalmente íntegra, me producía admiración y respeto. Me encantaba la teoría, pero las matemáticas no eran mi fuerte. Mi mente viajaba entre los conceptos, haciéndolos como si fueran míos, mas no comprendía las abstracciones matemáticas. Le pedí ayuda a Bernardo, hasta que Silvia, su novia, me criticó por eso. A veces nos reuníamos los tres y al preguntarme acerca de la vida yo les decía que era un aprendizaje a través del sufrimiento. Silvia me miraba asombrada y no estaba de acuerdo conmigo. Otro amigo común, Asián, de origen armenio, me estimuló a conocer la historia de las atrocidades turcas en contra de su pueblo. Me identifiqué con los sufrimientos armenios como si fueran propios. El ambiente de la facultad era excitante y el grupo de amigos cosmopolita. Se nos unió Guy, un español, y juntos bromeábamos y estudiábamos, pero Bernardo era mi mejor amigo. Iba a su casa a practicar ajedrez, oírlo hablar de su amor hacia Silvia y jugar canicas en el tapete de su sala, tras resolver algún problema de relatividad. Mi incapacidad matemática cundió en crisis y resolví cambiar de carrera. Ya en el kibutz pensaba que la filosofía era lo mejor para mí, pero su índole impráctica me hizo decidir por la psicología. Mi primera clase, neuroanatomía, nos la impartió Agustín Caso, a las 7 de la mañana, en la Facultad de Filosofía. Utilizaba un texto escrito que ningún tratado posterior pudo superar. Su cátedra era limpia y clara, y gracias a él pude saborear un conocimiento que podía haber rechazado por mis antecedentes con mi madre. Varios meses después, Caso renunció y en su lugar se presentó un profesor de origen alemán, Héctor Brust, que se convertiría en la influencia más importante de mi vida. Alto, pesado y con un corte de pelo tipo militar, Brust presentaba el estudio del cerebro como lo más importante a lo que un ser humano podía dedicarse. Era extraordinariamente rígido, pero fascinante por la fuerza y brillantez de su exposición.
Se dedicaba a la investigación neurofisiológica y a partir de su segunda clase provocó en mí una extraordinaria transformación. No podía imaginar que lo que me estaba aconteciendo era que estimulaba el ansia por entender a mi madre enferma a través de la única puerta no sometida a represión. Mi inconsciente veía en él la oportunidad de comprender el suceso más traumático de mi existencia, sin activar la confusión provocada por la culpa. Dediqué todo mi esfuerzo a su materia y junto con 2 compañeros, Roberto y Rebeca, me presenté a su laboratorio, solicitándole ser admitido como su ayudante. Había encontrado varios amigos en la universidad, entre ellos Juan José y Jenny, y los mismos, Roberto y Rebeca. Nos recibió en un salón de techo elevado y caldeado por el sol, en el 4º piso de la torre de investigaciones de la Facultad de Medicina. Una persiana gigantesca permitía la entrada de rayos solares que alumbraban su bata gris y su cabellera rapada a la broche. Nos dijo que lo que pedíamos solamente podía ser concedido después de pasar pruebas muy arduas, que la investigación científica del cerebro requería una entrega total y que no podía aceptarnos fácilmente. Sus palabras graves y serias se mezclaron con el zumbido electrónico de un polígrafo y los maullidos de unos gatos que servían como sujetos de investigación. Me di la vuelta para ver su equipo y unas pequeñas luces parpadeantes de un aparato acabaron convenciéndome que allí estaba mi destino. También, sin saberlo, mi ser reconocía en Bruce la figura paterna que mi inconsciente anhelaba, la actividad más soberbia a la que podía dedicarme y la posibilidad de ser alguien digno y tan íntegro como él. Acepté cualquier prueba y quedé de acuerdo en preparar un trabajo bibliográfico de excelencia, probando mi capacidad para integrar información fisiológica. Una semana después le entregué un tratado acerca de la investigación del aprendizaje, que recibió dignamente. Me lo devolvió lleno de enmiendas. Se lo llevé a otro de mis maestros, Chucho, quien como yo tenía antecedentes de física. Su mente era genial, y en sus clases se exaltaba haciendo comparaciones fascinantes entre todo lo imaginable. Chucho me estimuló a insistir ante Brust, y éste acabó por aceptarme. Me presentaba todos los días en su laboratorio colocándome al lado de un polígrafo, que inscribía en un papel un código activado por la conducta de un gato sometido a entrenamiento. El animal estaba aprendiendo a discriminar estímulos dentro de una cámara de aprendizaje, y la máquina medía su conducta. Durante horas enteras yo contaba rayas y apuntaba latencias. No osaba moverme mientras Brust, encerrado dentro de telas oscuras, manipulaba aparatos, observando al gato dentro de la cámara a través de una pequeña ventanilla. Su palabra era la verdad y no admitía errores ni distracciones. Pronto me convertí en su ayudante más constante y fiel. Cargaba a los gatos y los llevaba a sus jaulas, limpiaba sus orines y preparaba el papel para registrar. Estaba pendiente de cualquiera de sus órdenes, las que cumplía religiosamente. Le empecé a asistir en las operaciones de cerebro que practicaban los animales. Trataba de adivinar qué bisturí o qué pinzas necesitaría para su siguiente movimiento. Comencé a tener mis propias ideas, casi todas ellas impracticables y fantásticas. Había leído al conde Korzybski, un genio polaco creador de la semántica general. Él afirmaba que las semillas eran capaces de aprender un condicionamiento temporal. En un experimento había plantado una semilla de calabaza, y cuando su raíz alcanzó varios centímetros, giraba todo el recipiente 90 grados hasta que por gravedad la raíz lograba la verticalidad. En ese momento volvía a girar 90 grados y así innumerables veces. Korzybski afirmaba que al dejar de girar el recipiente, la raíz por sí misma giraba en los intervalos a los que se había acostumbrado. Quise repetir el experimento y le pedí al doctor Guevara
maestro de Bruce y vecino de laboratorio, ayuda. El doctor Guevara había perdido una pierna en un accidente, era delgado, casi calvo y de apariencia agradable. Siempre había un consejo maduro en su boca. Accedió y me dejó colocar varios frascos con semillas plantadas en gel en las repisas de su laboratorio. A los pocos días, un activísimo cultivo de hongos de olor penetrante impedía ver el gel, raíz y semilla. Después de ese fracaso se me ocurrió trabajar con mimosas púdicas en un experimento de aprendizaje. De nuevo el doctor Guevara me ayudó a construir una cámara de control ambiental y a montar un sistema de fotografía seriada para registrar el movimiento de las plantas. Fue delicioso preparar todo y la metodología era interesante. Consistía en enseñar a la mimosa a encerrarse por sí sola después de encender una luz. Para ello, cada vez que se encendía se le estimulaba mecánicamente. La planta respondía cerrándose ante el estímulo mecánico, pero nunca pudimos continuar lo suficiente para ver lo otro. La película, sin embargo, mostraba que las plantas se movían por sí solas, a pesar de la constancia de las condiciones ambientales. Creo que mi interés por demostrar la existencia de aprendizaje en seres primitivos era motivado por unos experimentos de Brust, en los cuales estudiaba la posibilidad de aprendizaje en la médula espinal de gatos. Eran experimentos terribles, por el sufrimiento que provocaban en los animales. Sin embargo, no dudo que mezclada a esta motivación existía en mí la necesidad secreta de demostrar que la mutilación cerebral de mi madre no había sido capaz de afectarla. Posiblemente, por la misma razón, en la escuela de psicología me alineé con el movimiento conductista y su negación de la conciencia y de experiencias subjetivas. Nos peleábamos con los psicoanalistas a los que considerábamos no científicos. Tanto Bruce como Guevara aplaudían nuestras críticas y las reforzaban. Roberto decidió dejar el laboratorio y junto con unos amigos, entre los cuales estaba Yehuda, se fue a vivir a Huatla. Se pasó 6 meses viajando con hongos y comunicándose telepáticamente con los árboles y las lombrices. Rebeca también se fue, y yo me convertí en el único ayudante de Brust, lo que me llenaba de orgullo y satisfacción. Después de esa ausencia, Roberto regresó y se reintegró al laboratorio. Desde que entré a la universidad extrañaba mucho a Lisette. Le escribía cartas diariamente y ella hacía lo mismo. Esperaba al cartero con gran emoción y cuando no lo soportaba más la visitaba en Guadalajara. Mi padre me prestaba su Peugeot en el cual viajaba. Lisette vivía en una colonia primorosa en las afueras de la ciudad. Sus padres me aceptaron de inmediato y yo a ellos. Romeo siempre tenía un chiste en la boca y Elena era una mujer abnegada y buena. Yo era muy tímido y casi no pronunciaba palabras durante las comidas. Por las tardes acariciaba a Lisette y me manifestaba mi amor en todas las formas posibles. Al regresar a México, la volví a extrañar. Durante 3 años, nuestra relación fue epistolar y totalmente fiel. Un día me llamó por teléfono comunicándome que venía a estudiar psicología a México. Viviría con su tía María. Cuando llegó, no nos separamos un solo día. Venía a mi casa y todas las tardes, encerrados en mi cuarto, jugábamos el uno con el otro como gatitos. Se convirtió en la hermana mayor de la familia, y juntos nos regocijábamos viendo a mis hermanos jugar y pelearse. Petra había regresado a la casa y nos cuidaba a todos. La relación de mi padre y Toba había terminado, después de una pelea terrible, en la cual se habían golpeado casi hasta matarse. Toba había llamado a su padre, el cual me golpeó al criticar a su hija. Recuerdo que, unos días antes, yo había entrado a su cuarto en la noche. Ambos estaban acostados. Les dije que debían separarse y súbitamente comencé a llorar. La sorpresa ante mi propia reacción fue mayúscula. No podía entender de dónde venía ese llanto. Toba se llevó a Ari y mi padre lo desconoció como hijo.
Me había preguntado mi opinión antes de tomar la decisión, y yo se lo había prohibido, pero no me escuchó. Cuando Lisette cumplió varios meses en México, mi padre nos comunicó que había conocido a una muchacha francesa, Kemi, y que había decidido casarse con ella. Averigué en dónde vivía y la fui a visitar. No era francesa, era libanesa. Le dije que no se casara con mi padre. Le advertí que sufriría terriblemente a su lado. Tampoco me escuchó. Mientras tanto, yo había conseguido un trabajo como maestro de laboratorio en la Preparatoria Nacional. Juan José y yo trabajábamos juntos, dando prácticas de psicología experimental. Juan José me asombraba por su capacidad e inteligencia. Se nos ocurrió un experimento en actitudes. Él se disfrazó de alumno y se ganó la confianza de sus condiscípulos. Era un artista consumado, que en sus tiempos de estudiante había actuado en obras de Molière. El plan consistía en medir la actitud entre la guerra y la violencia en los muchachos, antes y después de una sesión de sugestión. Prácticamente todos ellos se mostraron en desacuerdo con la guerra. Pero, entonces, Juan José se levantó de su asiento y, exaltado, defendió la necesidad de la guerra y sus grandes beneficios. Se había convertido en el líder de la clase y todos lo escuchaban con respeto. Yo fingí que me había convencido y también defendí la guerra. Después volvimos a preguntar y el 60% del grupo había cambiado de opinión. En ese momento Juan José se descubrió como maestro y les explicó a los muchachos el experimento. Por poco lo linchan, pero todos acabamos riéndonos. La preparatoria estaba repleta de porros. Estábamos en los primeros meses de 1968. A veces se oían disparos y nadie supo cómo, pero un día trajeron un pulpo gigantesco dentro de un recipiente formidable de plástico transparente lleno de formol, el que fue destruido. El formol llenó los pasillos y penetró al laboratorio, haciéndonos huir a todos. Brust me consiguió un nombramiento en la Facultad de Medicina y con ambos sueldos me empecé a mantener por mí mismo. La madre de Lisette comenzó a inquietarse por mi prolongada relación con su hija y nos pidió que nos casáramos. Mi padre se opuso. Después supe que había hecho un trato con uno de sus amigos ricos para desposar a su hija conmigo. Por fin accedió y prometió darnos ayuda económica, lo que cumplió a regañadientes y después de muchas humillaciones. Acostumbraba a recordarme un suceso que lo había convencido de mi incapacidad financiera. Me había regalado el Peugeot y yo lo cambié por un Volkswagen, sin consultárselo. Cada vez que le pedía dinero me sacaba a relucir lo del cambio de coches, concluyendo que era mejor no darme nada, no fuera a tirarlo a la basura. Nunca entendí las costumbres sociales y la necesidad de reglas y restricciones. Tanto Lisette como yo no necesitábamos de una ceremonia ni de ligas formales en nuestra relación. Aceptamos casarnos por no herir a los padres de ella. Unos meses antes de la ceremonia, mi abuelo materno insistió en la necesidad de celebrar un compromiso judío. Invitamos al doctor Brust junto con el resto de nuestras dos familias. Romeo, el padre de Lisette, provenía de una de las más intensas familias judeo-turcas. Uno de sus antepasados se había vuelto famoso porque se agujereaba los bolsillos para depositar en ellos monedas que caían al suelo para los pobres, mientras caminaban las calles de Estambul. El mismo desprendimiento hacia el dinero era característico de Jacobo, el abuelo paterno de Lisette. Otro de los parientes lejanos recibió el Premio Nobel de Literatura. Los hermanos de Romeo tenían nombres clásicos, Napoleón, Julieta, etc. La familia de Elena, la madre de Lisette, provenía de Rusia. De allí habían emigrado a Argentina, guiados por un padre neurótico y una madre extraordinariamente sensible. Romeo se había enamorado de Elena, la que tocaba virtuosamente el violín, pero el padre se había opuesto a la unión, porque el novio era sefardita y no ashkenazí.
Finalmente, el amor acabó triunfando y Romeo fue un padre excelente y un amigo íntimo para todos sus hijos. Durante el compromiso, mi abuelo rompió un plato envuelto en una tela, conforme al ritual judío ortodoxo, mientras Romeo hacía chistes y Bruce miraba asombrado. Unas semanas antes, estando mi padre en mi compañía, de pronto gritó y cayó desmayado al suelo. Su cerebro, a partir de ese momento, perdió el control y durante la ceremonia empezó a agredir a todos los invitados. Yo no podía creer lo que veía. Con mi madre había tenido suficiente, y ahora también mi padre parecía de otro mundo. Después supimos que el desmayo había sido provocado por una descarga del lóbulo temporal. Tiempo después, Bruce se fue a Austria para gozar de un año sabático. Me encargó el laboratorio y comencé a trabajar en mi tesis. Trataría acerca de la actividad eléctrica del cerebro de gatos durante el aprendizaje. Al estimular uno de los animales con la luz, registré un potencial en el núcleo candado. Corrí a comunicárselo al doctor Guevara, excitado por la pasión del descubrimiento, y le escribí al doctor Bruce, orgulloso, pero él me contestó que aquello era solamente un artefacto. Realicé docenas de controles demostrando que era real, pero él insistió en que no podía ser. No entendí sus dudas y seguí trabajando, y sin saberlo comencé a independizarme. Y Anel, una muchacha costarricense y amiga de Lisette, comenzó a ayudarme. Me invitaron a dar una clase en la Universidad Anáhuac. El doctor Raúl Hernández Peón había iniciado un laboratorio de investigaciones psicofisiológicas en ella. No obstante, su súbita muerte lo dejó inconcluso. Sentí que era una lástima y me involucré en su terminación. Pronto inicié planos de instalaciones y sin darme cuenta me introduje en el proyecto como si fuera mío. El doctor Bruce regresó de Austria y yo terminé mi tesis y me recibí de psicólogo, tras demostrar que la actividad eléctrica del núcleo candado guarda una estrecha relación con el aprendizaje. En mi examen presenté un video en el cual había probado los resultados y con el que impresioné al jurado. Romeo presumía ante todo el mundo de que yo era su yerno y hacía chistes acerca de los potenciales provocados. Me formé en el laboratorio y a excepción de pocos maestros de la escuela de psicología, nadie influyó tanto en mi desarrollo. Recuerdo entre ellos a uno que sobresalía por su magnífico humor. Era psiquiatra y nos daba clases en el antiguo manicomio de la Castañeda. Ese lugar era peor que el infierno de Dante. Había pabellones en los cuales los enfermos se masturbaban constantemente y vivían completamente desnudos. Otro psicoanalista era junguiano y entre Juan José y yo le armábamos las más terribles críticas e inverosímiles preguntas, a las que contestaba utilizando un simbolismo para el cual no habíamos madurado. Éramos experimentalistas y no aceptábamos ni siquiera la existencia de la mente, y menos aún del inconsciente colectivo y los arquetipos de la especie. Juan José se había enamorado de la hija del presidente de la República Española en el exilio. Era una chica exquisita que murió degollada en un accidente automovilístico. Al pobre de Juan José le costó años recuperarse. Durante 4 años me mantuve en el laboratorio con el doctor Bruce. Investigábamos el núcleo candado y su participación en el aprendizaje. Publicábamos nuestros hallazgos y los presentábamos en congresos y seminarios. Aprendí las artes quirúrgicas, los registros electroencefalográficos y poligráficos, la fotografía y la metodología experimental. Nos dedicábamos a nuestro trabajo con un entusiasmo y constancia tales que no teníamos tiempo para nada más. Mi orgullo por ser científico y por estar estudiando el cerebro era intenso. Aprendí la necesidad de hacer controles y de desconfiar de lucubraciones teóricas. Todo debía ser comprobado y controlado. Una noche operaba a un gato cuando se fue la luz del laboratorio. Era el 2 de octubre de 1968. Tenía pensado ir a Tlatelolco para apoyar una reunión estudiantil.
Los sucesos de 1968 me habían hecho participar en manifestaciones, marchar en las calles, al lado de los estudiantes y sentirme partícipe de una aventura deliciosa dirigida a la transformación de la sociedad. Tenía un gran anhelo por vivir dentro de estructuras. Pero, simultáneamente mi sangre hervía con el deseo de transformarlas y el movimiento estudiantil me ofrecía la oportunidad de vivir el camino hacia la liberación de las mismas. El gato operado tuvo un paro respiratorio y tuve que darle respiración artificial durante horas. Eso me salvó de la masacre de Tlatelolco. Días después, al ir a la universidad para atender a los animales operados, me encontré tanques de guerra y soldados impidiéndome el paso. No me importó. Mis gatos operados podían morir si no los atendía. Fui a pedir acceso a sargentos, coroneles y generales hasta que con una escolta me interné al campus universitario. 2 soldados me vigilaban mientras inyectaba penicilina a los animales. Les pedí que me ayudaran y dejaron sus carabinas para cargar a los gatos y darles leche. En el patio de la torre de investigaciones el general Negrete me pidió una identificación cuando acabé de atender a los animales. Al ver mi nombre me dijo que yo debía ser extranjero. Le respondí que no lo era, aunque me sentí confuso por mi judaísmo. Me indicó que me fuera sin escolta. Aquello significaba acabar encarcelado y torturado en el campo militar número 1. Le manifesté que no me iría sin escolta. Esperé varias horas hasta que se desesperó y ordenó a 2 soldados que me acompañaran. En el camino me preguntaron acerca del Che Guevara y los estudiantes y luego me dejaron ir. El Che Guevara había trabajado en el laboratorio de fisiología en las mismas instalaciones y con los mismos aparatos que Roberto y yo usábamos. Nos sentíamos orgullosos por eso y presumíamos antes quienes nos preguntaban. Capítulo 7. Lisette. Nos casamos, Lisette y yo, en la misma sinagoga sefardita de la Ciudad de México. Llegué enfundado en un smoking absurdo, cuando todos los invitados ya habían llegado. No podía saber que aquello era un símbolo y una señal de lo que ocurriría años más tarde. La ceremonia fue impresionante, sobre todo por un cantor, que con una voz estridente nos hería los oídos. Éramos muy pobres y apenas nos alcanzó para festejar el acontecimiento con un humilde brindis en casa de los padres de la novia. Yo viví todo como un teatro, en el cual participaba sin poderme involucrar. Nos fuimos en un Volkswagen a Cuernavaca, en donde pasamos la noche nupcial. Había una gran araña en el techo y extrañamente me sentí frío y sin ganas de hacer el amor. Todo aquello era una estructura mucho menos excitante que los encuentros nocturnos en el kibutz, y los días de noviazgo escondidos en mi cuarto con la complicidad de Petra. Después vivimos en un pequeño departamento y poco a poco lo convertimos en una delicia. José y su novia venían a vernos, considerándonos como la pareja ideal y el modelo a seguir. En realidad todo era muy natural. Lisette era mi amiga, hermana y esposa, y ambos nos sosteníamos a la perfección. Solamente cuando se pierde una relación así, se percibe lo maravillosa que era. Dentro y cotidianamente todo fluía como si no pudiera existir otra vida. El laboratorio de la Anáhuac se había terminado de construir y un día le notifiqué al Dr. Brust que había decidido dirigirlo con plena dedicación. Su reacción fue terrible. Su mirada furibunda me traspasó, dejándome helado. A pesar de eso me fui. Tenía culpa. Pero Brust se había convertido en un crítico obsesivo con respecto a mi trabajo, y yo acabé por no tolerarlo. Confuso, le dije que no lo considerara abandono, sino expansión de su propio laboratorio, aunque eso no lo satisfizo. De alguna manera en la vida buscamos personajes que nos permitan elaborar nuestros problemas. No nos damos cuenta que todos los acontecimientos y nuestras percepciones forman una trama compacta que nos refleja.
Yo había buscado el mentor más rígido de la universidad. Me había introducido la estructura de investigación más estricta y durante varios años mi espíritu había sido moldeado dentro de ella. No aceptaba ningún pensamiento o dato que no surgiera de estrictos experimentos controlados. En el laboratorio me vestía con una bata gris, como la del doctor Brust y el doctor Guevara. Cuando daba clases lo hacía con una indumentaria ortodoxa e impecable, corbata, traje serio y con una actitud estricta e implacable. Me burlaba de las emociones, considerándolas como muestras de debilidad. Era extremadamente puntual y todo lo preparaba con antelación. Solamente había una pequeña rendija de libertad dentro de la estructura que adopté, y era mi interés por los experimentos sui generis. Me interesaba sentirme en la frontera de la investigación y vivía experimentándome, observado por todos. No podía darme cuenta que todo ello formaba parte de un refugio del que no osaba salir. No podía descuidarme un solo segundo del propio control, y no por azar la estructura cerebral que investigaba, por la influencia de Brust, era el núcleo candado, un órgano cerebral encargado de ejercer influencias inhibitorias y controladoras sobre la conducta. En el laboratorio de Brust todo era controlado y el interés en el núcleo candado era una manifestación sutil de lo mismo. Su participación en la memoria, en el aprendizaje y en el control inhibitorio eran nuestros temas de investigación. Todas las semanas presentábamos seminarios que preparábamos con cautela y rigidez, buscando estar preparados para contestar todas las preguntas.